de hoy. Entonces, bienvenido nuevamente Luis, Jessica, Joelis, Karen y Katiuska. Nosotros en la clase anterior... Gracias, profesor. Ajá. Nosotros... Profe, y Mayra, no me Mayra, viste, disculpa Mayra, disculpa. Mi Mayra, tienes razón. Me dio la bienvenida y no me Sí, no te nombré. Oye, discúlpame esa, Mayra. Mire, discúlpame de verdad. Mire, nosotros en nuestra última clase vimos un resumen. Hasta donde vimos el resumen va nuestro examen. Ya ese examen está montado inclusive en el portal. No hay manera de lo que yo hable hoy vaya para el examen. Entonces ya eso lo dejamos a un lado. Ya vimos nuestro resumen, ya tenemos eso listo. Vamos a continuar con nuestro contenido. Nosotros quedamos en la última clase formal en la presunción de muerte. Eso lo vimos completamente. De todas maneras, como hace más de una semana que lo vimos, no sé si hacemos un pequeño repasito, por lo menos de la presunción de muerte para seguir adelante. ¿Qué opinan ustedes o seguimos adelante? Ahorita que nos están escuchando me pueden opinar. Sería bueno, profesor. Ok, entonces comenzamos desde ahí entonces, desde la presunción de la muerte, que fue que nos quedamos la última clase, y decíamos entonces que en cuanto a la presunción de la muerte, se colocan los casos siempre de una persona que cumpliera 70 años o más. ¿Por qué se hace ese caso? Porque en caso de la presunción de la muerte, eso va acompañado, mis estimados estudiantes, con las figuras de la premoriencia y la conmoriencia. Esas son dos figuras en cuanto a la presunción de la muerte que se van a utilizar posteriormente. ¿Para qué? Para determinar quién muere primero para el orden de la sucesión para sus herederos. En tal sentido, decía entonces que si una persona cumple 70 años o más, en la época romana, y se ausentaba durante 5 años o muchos años más, pero el periodo donde comenzaba a contar esa presunción de muerte iba a ser los 5 años. Si esa persona que se combinaba el factor de tener 75 años de edad, se ausentaba de su ciudad donde vivía, donde estaba establecido con sus familiares, por espacio de 5 años. Entonces, bienvenido José Gregorio a nuestra clase de hoy. Por 5 años o más y no se tenía ningún tipo de noticias de él, entonces se le iba entonces, de acuerdo a la ley, a presumir muerta. Recuerden, el requisito era tener 70 años o más y ausentarse de su vivienda por un espacio de 5 años continuos sin que no se tuviera ningún tipo de noticia de esa persona. Entonces ya para la ley comenzaba entonces a presumirse muerta. Dentro de las presunciones, José Gregorio, si pudieras silenciar tu micrófono, por favor, que hace ruido. Gracias, José Gregorio. Entonces, a partir de estos 5 años, dentro de las presunciones de muerte van a aparecer lo que les mencioné hace unos minutos, los vocablos de conmoriencia y premoriencia. Entonces, la muerte simultánea de 2 o más personas se iba a denominar conmoriencia. Se presumían muertas al mismo tiempo. Es decir, cuando se utilizaba el vocablo conmoriencia de 2 o más personas, profesor, el usuario José Gregorio es de mi hijo, es Jesús María. Por dentro. Ok, disculpa, lo que pasa es que es buena la observación. Ya me disculpan un momento para anotarte. Porque a pesar de todo, Jesús, yo tengo un número de estudiantes que sobrepasan los 45. Por lo menos aquí en esta universidad sobrepasan los 45 y no me he aprendido exactamente los nombres de todos.
los que he tenido en el curso pasado en esta misma universidad sí me los sé. Pues. Pero, de verdad, discúlpame, no sabía que eras tú. Entonces déjame tomar nota, Jesús. Perfectamente. Entiendo, profe. Lo que pasa es que estoy conectado ahorita en las dos materias simultáneas, como le dije, mientras solvento el problema. Ok, perfecto. Está bien, tranquilo, José. Perdón, Jesús. Sí. Entonces, decíamos entonces que cuando dos personas se presumían muertas de manera simultánea, entonces iba a utilizarse en la figura de la presunción de muerte, la figura de la conmoriencia, que se presumen muertas al mismo tiempo. Se refieren entonces al perecimiento en un peligro común. Esto es un efecto no procurado y no producido por uno de los conmorientes. Ahora bien, este caso era cuando dos personas morían o se presumía que morían simultáneamente. La ley establecía entonces con el vocablo conmoriencia que morían al mismo tiempo. Pero cuando el caso no era de dos personas, sino que eran varias personas que se presumían que estaban muertas y eran llamadas a suceder y mueren con ocasión de un mismo siniestro, es necesario determinar cuál ha muerto primero. Y ustedes dirán, pero oye, qué detallistas, los romanos qué necios son o qué meticulosos son. Es muy raro que una persona que mueran tantas personas al mismo tiempo. Recuerden que era la sociedad romana, una sociedad en constante guerra, una sociedad donde hasta inclusive un simple viaje de comercio, ni siquiera un viaje de guerra, un simple viaje de comercio en algún barco, era una diligencia bastante riesgosa. Por la situación en que vivía Roma, en constante conflicto con todas las aldeas vecinas, con todos los pueblos vecinos, cualquier viaje que cualquier persona, cualquier grupo familiar hiciera a otra región, eso representaba un riesgo enorme o de caer en cautividad o de perder la vida. Por eso es que existía en la antigua Roma este tipo de figuras. Bienvenida, Marlene, a nuestra clase de hoy. Déjeme un segundo que estoy anotando. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bienvenida, Marlene. Gracias, profesor. Para Jesús y Marlene, que aprovechando que me están escuchando perfectamente todos ahorita, comenzamos la clase donde nos quedamos la última parte antes de hacer nuestro resumen para el examen. Estábamos hablando de la presunción de la muerte, que fue el último tema que tocamos, ya finalizando nuestra clase, y en consenso decidimos comenzar desde allí y hacer un pequeño resumen de la presunción de la muerte. Decíamos entonces, para ponerlos al tanto a Jesús y a Marlene, que se presumía que una persona estaba muerta en la antigua Roma cuando coincidía el factor de tener 70 años o más y se conjugara con lo que pasa es que me distraen porque me mandan mensajes los alumnos, discúlpenme, y entonces cuando veo los mensajes rápidamente quiero leerlo, pero me sacan de foco, discúlpenme que a veces entonces me quedo como que en el aire, pero es que me llegan los mensajes en la pantalla, no de ustedes precisamente, sino de otros alumnos, y entonces me desenfoco, los leo y trato de ubicarme, pero más o menos me pierdo. Haciendo ese comentario otra vez retomo, entonces decíamos entonces que si una persona cumplía más de 70 años, tenía más de 70 años y se ausentaba de donde vivía sin que se tuviera noticias de ella, de esa persona, durante 5 años o más, inmediatamente la ley entonces lo iba a prefigurar como presunto muerto. Se iba a catalogar con una presunción de muerte. Y entonces, dentro de la presunción de la muerte, van a aparecer los vocablos de conmoriencia y premoriencia. El vocablo de conmoriencia iba a ser, o se iba a interpretar, o se iba a aplicar
Cuando era una muerte simultánea de dos o más personas, o de dos personas, se iba a denominar commoriencia. ¿Y qué significaba entonces para esta presunción de muerte que de dos personas se presumía entonces que esas personas habían muerto de manera simultánea? Dos personas. Entonces la commoriencia iba a significar eso, que dos personas iban a morir de manera inmediata. Ahora, se refiere esto al perecimiento en un peligro común, que estaban en el mismo sitio y por el peligro inminente del que siempre estaba rodeada las personas en la sociedad romana. Entonces se presumía que habían muerto en un peligro en común. Esto es un efecto no procurado y producido por uno de los commorientes, o sea que ninguno de los dos le causó la muerte al otro. Eso se conocía como commoriencia. Ahora bien, pasando al otro vocablo, cuando varias personas que estaban llamadas a suceder o a heredar mueren con ocasión de un mismo siniestro en un mismo evento, la ley, en las leyes romanas, tenían la necesidad imperiosa de determinar cuál de ellos había muerto o fallecido primero. ¿Para qué? Porque, por supuesto, por ser de gran dificultad tener una prueba de prioridad de quién murió primero y quién murió después en un mismo incidente, los ordenamientos jurídicos aceptaban una de dos soluciones. O establecían presunciones de premoriencia o establecían una presunción de commoriencia. La premoriencia entonces fue conocida en el derecho romano porque determinaba una premoriencia limitada al caso de que se tratase de ascendientes, ordenado que cuando el descendiente era puber se entendía premuerto y el ascendiente, mientras que el otro, si era impúber, se estimaba que había muerto primero el descendiente. Es decir, para que se entienda mucho mejor, para la premoriencia, cuando se iba a aplicar en este caso de varias personas muertas al mismo tiempo, se iba ordenando en orden descendiente. Y entonces, para la ley, ¿quién era el que moría primero y quién moría después? Se determinaba, insisto, una premoriencia limitada. ¿Y se limitaba a qué? A que al caso que se tratase del ascendiente, ordenado que cuando el descendiente era puber y se entendía premuerto, el ascendiente, mientras que el otro era impúber, se estimaba que había muerto primero. Es decir, se suponía que los que tenían más edad morían primero que los que eran un poco más jóvenes. Es decir, ¿para qué servía la figura de la commoriencia y la premoriencia? La commoriencia era para establecer la presunción de muerte y certificar que las personas ya estaban fallecidas y que habían muerto al mismo tiempo. Pero la premoriencia, cuando se tenía que aplicar, porque eran muchas o varias personas que morían al mismo tiempo, entonces, de acuerdo a la descendencia o a la ascendencia que tuvieran familias con otras familias, se iba a aplicar en ese caso del derecho romano. En ese sentido, esa era la parte que habíamos visto en la última clase en cuanto a la presunción de muerte. Es necesario que entendamos los dos vocablos, commoriencia y premoriencia. Si en algún momento tenemos dudas, buscamos la información o volvemos a escuchar el audio o el video si se llega al caso, porque inclusive hasta este último punto va incluido nuestro examen. Recuérdense que hasta aquí va incluido nuestro examen porque hasta aquí fue nuestra última clase.
Ahora bien, pasemos entonces a otro punto que corresponde a nuestro... Por cierto, ¿tienen alguna pregunta ahorita que aprovechando que sí me están escuchando? ¿Hay alguna pregunta? Porque yo no les pregunto porque como muchas veces no me escuchan, no vale la pena, pero ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Pues yo sé que me están escuchando en este momento. No, profe, por mi lado Profe, todo claro. Ok, seguimos entonces. Si tienen alguna pregunta en algún momento, aprovechemos que nos estamos escuchando de ambos lados, me preguntan. Cuando de verdad no vale la pena que yo ni siquiera mencione, porque yo sé que les cuesta escuchar, no pregunto. Entonces cualquier cosa me interrumpe, profesor, repita ahí o cualquier observación o cualquier intervención, siempre y cuando tengamos ese feedback que nos estamos escuchando. Entonces ahora vamos a pasar a otro punto que es necesario cubrir dentro de nuestro penso de estudio en nuestra cátedra, que son las personas jurídicas o morales. Ya nosotros vimos las personas físicas, las clasificamos en nuestras clases anteriores. Ahora nos falta por estudiar, aprender las personas jurídicas o morales dentro de la antigua Roma. Y entonces vamos a tener que con el nombre de persona jurídica se va a designar a los sujetos de derechos constituidos por una pluralidad de individuos jurídicamente organizados. Eso es lo que se va a conocer como persona jurídica en la antigua Roma. Repito, lo vamos a conocer con el nombre de persona jurídica a los sujetos de derecho constituidos por una pluralidad de individuos jurídicamente organizados. Entonces, el derecho romano no elaboró científicamente un concepto genérico para designar a todas las personas jurídicas. Los jurisconsultos de la época del imperio, por ejemplo, las denominaban personae vice fungitur. Personae vice fungitur. De todas maneras, no se contraríen porque inmediatamente al yo terminar aquí, les coloco todos estos vocablos que yo no lo pronuncio perfectamente en latín, se los coloco en el portal en la presentación que yo les hago de la clase. Porque hasta ahora, si nos seguimos escuchando, le hago esta observación, si nos seguimos escuchando de manera fluida, entonces vamos a volver a la modalidad de la computadora para subírselos en vivo junto con las láminas. Hasta ahora recuerden que por los tantos problemas de comunicación que hemos tenido, era más fácil por los móviles porque el móvil tenía una mejor señal. Pero como que ahora, gracias a Dios, en las últimas clases he visto que el internet ha ido mejorando nuevamente. Si eso mejora para nuestra próxima clase, entonces vamos a tener alternativamente las láminas junto con la clase para que vayan anotando cualquier vocablo en latín que de repente, por supuesto, yo reconozco que no lo pronuncio perfectamente. Pero todos los vocablos en latín, todo eso, si ustedes van revisando el portal, el de la clase de hoy va a ir anexado inmediatamente. Eso sí sube de manera inmediata. Los pueden volver a revisar y van a tener perfectamente cómo se escribe y qué significa. Aunque para los efectos de nuestras evaluaciones y para la comprensión de nosotros en el mundo actual, por lo menos mi criterio, no es que me hagan énfasis en latín, porque nosotros no estamos estudiando latín. Si bien es cierto que hay que tener un respeto por la lengua original y saber de repente cómo se escribe, nosotros no estamos en la obligación de pronunciarlo perfectamente y que tampoco en el examen o en alguna evaluación yo les voy a pedir, mire, escríbame correctamente eso porque eso no lo escribió bien en latín. No, yo no les voy a pedir eso. Yo lo que les voy a pedir en un examen o en cualquier evaluación que hagamos hasta que se nos culmine el curso es que me sepan identificar cada una de las instituciones en perfecto español, en el español de nosotros. Que me describan perfectamente cuál era la institución y de qué se encargaba.
no les voy a pedir, por supuesto, pronúnciemelo o escríbamelo en latín. Por eso es que para mí eso tiene una importancia, por supuesto, en materia de conocimiento completo, pero para mí no es expresamente algo que va a ser evaluado por nosotros, porque puesto que nosotros no estamos estudiando latín, y es mucho más relevante que nos aprendamos exactamente las figuras y las instituciones jurídicas y cuáles eran las funciones que mantenían dentro de las relaciones entre las personas en el mundo antiguo romano. De manera tal entonces que yo les decía que en la vida jurídica ocupaban estas instituciones jurídicas o personas jurídicas, ocupaban el lugar y cumplían funciones análogas a las de las personas físicas, utilizándose también la expresión, por ejemplo, para llamar a alguna persona jurídica se utilizaba la expresión de universitatis o universitas, universitatis o universitas. Esa era otra forma de denominar a algunas personas jurídicas en la antigua Roma. Y entonces, ¿qué era una universita? La utilizaban para señalar a un conjunto de cosas o a un conjunto de individuos que se congregaban y creaban esa figura para realizar las diferentes labores o los diferentes negocios que tuvieran a bien realizarlos en la antigua Roma. En tal sentido, entonces, en forma subyacente, aparece la teoría de la ficción de este autor muy conocido, Savigny, pues Universitas era una entidad ideal distinta del conjunto de las personas que la integran. Así pues, el patrimonio de una corporación no iba a pertenecer a sus miembros asociados, sino que era propiedad del ente ideal y seguía pues subsistiendo aunque sus miembros no fuesen los mismos. Entonces, en ese sentido, para introducirnos a las personas jurídicas, en Roma se conocieron se conocieron diversos tipos de personas jurídicas. Vamos a mencionar las más importantes para nosotros seguir nuestro curso de Derecho Romano. Tenemos como primera persona jurídica el Estado. El Estado en la antigua Roma era una persona jurídica y que se denominaba como una colectividad política formada ¿por quién? Por un conjunto de ciudadanos y que requería necesariamente unos representantes necesarios. El fiscus, F-I-C-U-C, el fiscu o el tesoro imperial, y el aerarium, que era el tesoro público. De este vocablo aerarium, nosotros después de la transculturización de la lengua, es lo que nosotros conocemos como el erario público. En Roma, por supuesto, el aerarium era, y de manera similar, lo que nosotros llamamos el erario público era el tesoro público y formaban el ente jurídico. El Estado romano no tuvo en el antiguo derecho caracteres similares o análogos a los de la personalidad jurídica del derecho privado. No actuaba en las relaciones jurídicas igual a los ciudadanos, pues